en el capítulo 4, versículo 4 de Nehemías. La palabra del Señor nos dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Hermanos queridos, este es un versículo que nos muestra o que tipifica una oración que se llama imprecatoria. Una oración imprecatoria es donde un creyente, apoyado en su palabra, pide que sus perseguidores sean tenidos en cuenta por la maldad que ellos hacen. Ejemplos de oraciones imprecatorias la encontramos en abundancia en el libro de los Salmos. Pero hoy no vamos a hablar de oraciones imprecatorias. Hoy vamos a hablar de oración. Y más que de oración, hoy espero probarles, hermanos, esto es importante, hoy espero probarles por la palabra que el reunirnos para las reuniones de oración, valga la redundancia, no es un acto opcional que nosotros tengamos. Usted, mi querido hermano, va a un restaurante y usted, depende de usted si quiere ordenar el arroz o la papa, o si quiere ordenar ensalada o piña asada, o si quiere ordenar agua o gaseosa. Es su opción. Usted está en plena libertad de escoger entre lo uno y lo otro. Tenga cuidado. En lo que no tenemos libertad, mis amados, repito, en lo que no tenemos libertad es en encontrar una orden del Señor, o por mandamiento directo o explícito, o por principio o por ejemplo, y decir: no, yo soy libre de no cumplirla. Eso no podemos hacer. Una cosa es la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cuál es esa? La libertad del pecado, la libertad de la condenación de la ley, la libertad de los mandamientos de hombres. Somos libres en Cristo de eso y de mucho más. Pero no somos libres. El Señor Jesucristo no nos ha salvado y no nos ha dado libertad para que vengamos a la palabra y esquivemos los deberes que como iglesia tenemos. Ese tipo de libertades no las tenemos. Así que, mis amados hermanos, vuelvo y les pregunto, como suelo hacerlo en cada uno de estos sermones, ¿para qué se congrega usted? Evidentemente hemos dicho, nos congregamos para convivir con la familia de Dios. Para eso nos congregamos. Yo no me congrego simplemente para verlos, yo me congrego porque es un designio de Dios que yo interactúe con ellos, que yo me relacione con ellos, que yo sirva con ellos. Miremos el ejemplo de Nehemías. Ahí estaba el pueblo con la mano derecha seguramente trabajando y con la mano izquierda templando la espada. Estaban los unos al lado de los otros. Nosotros nos congregamos, hermanos, para interactuar con los hermanos. Nosotros nos congregamos para ser columnas y baluartes de la verdad. Tenemos a Satanás que se quiere meter a la iglesia con sus mentiras, con sus paradigmas, con sus nuevas formas de pensar, y los pilares de cada iglesia, como los suelen llamar algunos. No, es que el pastor y los dos hermanos son los pilares. No, señores. ¿Sabe quién es el pilar de la iglesia? Sabemos, Cristo es el fundamento, pero cada uno de los creyentes es el pilar, cada uno de ellos. Luego, cuando usted no se congrega con la iglesia tiene el techo, las grandes responsabilidades que debemos soportar, y tiene a dos personas haciendo la fuerza de todos. No, hermanos. Tercero, nos congregamos para sujetarnos al señorío de Cristo. Un creyente no se congrega para desobedecer al Señor, ¿no es así, hermanos? Un creyente se congrega porque tiene el deseo de unirse a otros hermanos a testificarle al mundo entero de que somos obedientes, sí imperfectos, sí con problemas, sí con deficiencias, sí hay veces nos resbalamos, pero para eso nos congregamos. Nos congregamos para decirle al mundo, muchas veces sin palabras, somos obedientes a Cristo. ¿Cómo va a poder el mundo discernir que nosotros somos diferentes si no nos congregamos?
¿Cómo va a poder el mundo discernir que nosotros somos diferentes a ellos si participamos en el mismo desenfreno en el que ellos participan? Hermanos, nos congregamos no porque somos mejores, pero nos congregamos porque queremos testificar. ¿Por qué se congrega usted? Bueno, hermanos, la iglesia se congrega porque en Mateo 28, 18 al 20 el Señor nos dice o nos da una comisión. Luego nos congregamos como iglesia, mis amados, para cumplir esa gran comisión. Esa comisión que consta de la proclamación del Evangelio. Hermanos, ¿quién va a ser el próximo que se va a sentar en esta silla? Pues alguien podría decir cualquiera. Hermanos, el deseo es que por medio de la proclamación del Evangelio, una persona, por la gracia del Señor, lo crea y se siente en esa silla. Y luego de que esa persona se siente, nos congregamos para edificar al nuevo hermano y para que ese hermano también nos edifique a nosotros. Hermanos, ¿para qué más nos congregamos? Para adorar a Dios. Sí, la adoración a Dios es la vida delante del Señor en devoción, pero nos congregamos para adorar a Dios como lo estamos haciendo. Nos congregamos para orar al Señor todos juntos, para cantarle al Señor todos juntos, para escuchar la palabra del Señor, eso ya lo vimos. Nos congregamos para ofrendar al Señor, nos congregamos para escuchar la palabra del Señor y también nos congregamos para celebrar las ordenanzas del nuevo pacto. Nos congregamos, aquí ponemos la mesa del Señor, tomamos la cena del Señor. Nos congregamos, mis amados hermanos, para sujetarnos los unos a los otros. ¿Por medio de qué, pastor? Del ejercicio de la disciplina. Hoy, hermanos, veremos la penúltima razón por la que como creyentes nos congregamos, y es para participar activamente en la oración congregacional. Muy importante. Hay personas, repito, nos congregamos para participar activamente en la oración congregacional. Hay personas, hermanos, algunos entre ustedes quizás, pero hay personas que no faltan a los estudios bíblicos. Llega los miércoles y aquí están, muy bien, disciplinados, eso sí, porque ¿para qué? Aquí los hermanos son disciplinados y estudiosos. Llegan con sus cuadernos, sus lápices, atienden, preguntan, y el que no llega con cuaderno y lápiz es una persona que absorbe mucho, y tenemos buenos tiempos, y nunca los ves en la reunión de oración. Es como si la categoría, como si el creyente se hubiese hecho una categoría, cultos los domingos, si puedo estudio bíblico, y pues la reunión de oración de tercero. Es como si, no, hermanos queridos, la reunión de oración, o mejor, la iglesia del Nuevo Testamento, mis amados hermanos, se reunía para orar. Luego nosotros no podemos apartarnos de ese patrón y decir, somos una iglesia bíblica, adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, proclamamos el Evangelio, adoramos de manera reverente, pero eso sí, nos vamos a alejar del patrón de la iglesia del Nuevo Testamento por este lado, y cuando ya pasemos lo que no nos gusta, entonces regresamos. No, hermanos. Hoy espero probar, hermanos, que la Escritura nos muestra un patrón de que la iglesia ora o se reúne para orar. Entonces usted se preguntará, mi amado, ¿por qué el pastor ubicó en 9º lugar el congregarnos para participar activamente de las reuniones o de la oración congregacional? Hay dos asuntos que deseo explicar. El primero, creemos que las reuniones de oración son arte y parte del patrón de las prácticas de la iglesia del Nuevo Testamento, como lo acabé de mencionar. Y el segundo asunto, en esta enseñanza no hablaremos de la oración o de su oración en el contexto personal ni en el contexto familiar. ¿Saben qué les quiero decir, hermanos? Que independiente de si usted es hombre o dama, usted en realidad, si es cristiano, debe participar activamente en 3 tipos de reuniones de oración. La mía, en la privada con mi Señor. La segunda, en la privada con mi familia. La tercera, en la pública con la iglesia, mis amados hermanos. Hoy no vamos a hablar de las primeras 2. Hoy vamos a hablar de la tercera.
Ubico entonces la participación activa en la oración congregacional en el noveno lugar por 3 razones. La primera, para recordarnos que nada de lo que hemos dicho a este punto, convivir, testificar de nuestra sujeción al Señor, proclamar el Evangelio, edificarnos, implementar la disciplina, nada de esto puede ser hecho sin oración. Nada. Todo lo que la iglesia hace, todo lo que la iglesia decide, todo lo que la iglesia ejecuta, en todo lo que la iglesia participa, se requiere la oración. Vamos a recoger los niños, oración por protección, oración por discernimiento. Terminamos con los niños, oración en acción de gracias. Empezamos algo, oración. Todo lo debemos hacer en oración. Segundo, hermanos, hacemos o escogí ponerlo en el noveno lugar para que no se nos olvide que no debemos dejar de congregarnos para participar de las reuniones de oración si hemos de ser conocidos como una iglesia obediente, como ya les dije. Tercero, porque las reuniones de oración de una iglesia local es la fuente de gracia, hermanos, es el manantial de las bendiciones de la cual como iglesia dependemos. Hermanos, ojalá tuviese el tiempo necesario para ilustrar la manera como pensaba Spurgeon de las oraciones congregacionales. Yo sé que más de uno de ustedes sabe, hermanos, que Spurgeon atribuía la bendición que Dios le daba a él en las predicaciones, el crecimiento de la iglesia y muchos otros emprendimientos de la iglesia local. Él decía, la oración lo es todo. Hermanos, nosotros sin oración en realidad somos nada. La oración es la que nos fortalece. Cuando tenemos problemas, invocamos el nombre del Señor todos juntos. Cuando tenemos bendiciones, todos juntos damos gracias al Señor por ellas. En la oración nosotros le abrimos como iglesia el corazón a nuestro Señor. Le decimos, Padre, ayuda nuestros débiles esfuerzos. Padre, por favor, ayúdanos con la consecución de un nuevo local. Padre, por favor, ayúdanos con la provisión para un nuevo local. Todo eso lo hacemos en las reuniones de oración, mis amados hermanos. En las reuniones de oración nosotros hablamos de cosas de las que usted no se da cuenta porque no viene. Y cuando usted no se da cuenta de las necesidades de las reuniones de oración, pues entonces, hermanos, esa carga no va a estar sobre usted. Por favor, mi hermano, préstele atención a los argumentos que vamos a esgrimir en esta mañana con la esperanza de que el Señor nos convenza a todos de que es tan importante asistir a un estudio bíblico el día miércoles como asistir a la reunión de oración el día lunes. No podemos discriminar ese asunto, hermanos. Así que, hermanos, para propósitos de este sermón vamos a tener un bosquejo muy sencillo y el primer punto que vamos a tratar es: nos reunimos a orar porque es el ejemplo que miramos en el Israel o en el pueblo típico del antiguo pacto. Lo que les quiero decir, hermanos, es que cuando abrimos las Sagradas Escrituras, desde el libro de Génesis hasta Malaquías, vemos a Israel, que es el pueblo del antiguo pacto, y lo vemos reuniéndose, no como lo hacemos nosotros quizás, pero vemos en esa persistencia en orar como comunidad, vemos un ejemplo que nosotros debemos imitar. Así que nos reunimos para orar porque es el ejemplo que podemos mirar en el pueblo típico de Dios en el Antiguo Testamento. Y es que, hermanos, el pueblo de Dios siempre a lo largo de la historia ha comprendido la importancia de la oración mancomunada. Vemos a Israel orando delante del Señor en el Mar Rojo en medio de una situación apremiante. Ahí lo vemos orando por primera vez. Éxodo 14:10. Esdras 8:21 al 23 nos recuerda que el pueblo de Israel se reunió ¿para qué? Para buscar el rostro del Señor, para pedirle. Se reunieron como nación, como ese remanente que quedó, se reunió ¿para qué? Para pedir la guía y la dirección de Dios en su regreso a la tierra prometida. Hermanos, mientras nosotros como iglesia vivamos en este mundo, siempre seremos una iglesia necesitada. Y mientras nosotros seamos una iglesia necesitada,
Siempre la oración será la autopista que nos lleva delante de los atrios del Señor para pedir lo que necesitamos, hermanos. Aprovechemos las reuniones de oración. Jueces 20, 26 al 28, en ese pasaje observamos una oración mancomunada de Israel en medio de una guerra civil. Hermanos, sabemos que ni las leyes civiles ni las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento nos cobijan a nosotros, a la iglesia del Nuevo Pacto. Pero no obstante, vemos buenos ejemplos que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, haríamos bien en imitar. Y uno de esos ejemplos dignos de imitar es este. El pueblo se reunía para orar por sus necesidades delante del Señor. No importa qué era, si era por guía, por necesidad, para pedir perdón o para dar acción de gracias, las razones por las que se congregaban para orar, hermanos, eso nos muestra que nosotros debemos hacer lo mismo. Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Este versículo quedó registrado en su Biblia para que todos podamos ver que la necesidad es la razón principal por la que el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo, se reunían para orar. Esta oración colectiva de quienes servían al Señor se da en el contexto de una oposición suave. La oposición era suave. No, hermanos, se da en el contexto de una oposición férrea contra lo que quería ser el pueblo de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que en las iglesias donde se pide plata a granel, donde se usa, donde se abusa, donde se comete toda suerte de cuestiones inapropiadas en contra de la escritura del Señor y de incluso los que van, ¿ustedes creen que esas iglesias tienen oposición de Satanás? Ninguna, hermanos. Eso es como la persona que va a un prostíbulo, me perdona la expresión, o a un bar. ¿Qué oposición van a tener de Satanás? La oposición la tienen a aquellos a quienes Dios saca de ese prostíbulo, de ese bar, de esa cantina. Esos comienzan a tener oposición. Bueno, en ese orden de ideas, mis hermanos, las iglesias bíblicas tienen una oposición fuerte, férrea. Allí Nehemías estaba tratando de levantar ese muro para protección. Dios le había dado permiso, Dios le había instruido en esos aspectos. ¿Y qué sucedió? Pues hermanos, que los enemigos de la obra querían acabar con la obra, querían desanimar a los hermanos, querían infundirle temor a los hermanos, se burlaban de los hermanos que servían y querían su mal. ¿Qué hizo el pueblo? No, pues qué pereza orar, mejor vamos el miércoles a ver qué hacemos. No, el pueblo se congregó y levantó clamor delante del Señor. Como un solo hombre levantó clamor delante del Señor, hermanos. Y eso es lo que sucede en toda iglesia bíblica. Grande, pequeña, mega iglesia, iglesia mediana. Eso es lo que sucede en toda iglesia bíblica. Queremos testificar de Cristo, queremos obedecer a Cristo, queremos adorar a Cristo, queremos edificar a los hermanos para la gloria de Cristo, queremos proclamar el evangelio de Cristo, queremos adorar a Cristo, queremos ejercer la disciplina de Cristo. Hermanos, cuando nosotros, la iglesia, quiere ser como Cristo y quiere ser obediente a Cristo, se va a encontrar dificultades grandísimas. Por favor, entienda que cuando usted se congrega en las reuniones de oración, usted está siendo como uno de estos que trabajaban con Nehemías. Vemos a un pueblo con una comisión de Dios: regresen a Jerusalén y reconstruyan la ciudad. Y vemos a los enemigos de Dios y del pueblo con un propósito: diezmar, desanimar, debilitar al pueblo de Dios, pero en última instancia lo que querían era parar la obra del Señor. Y fue en medio de esa inmensa necesidad que el pueblo reconoció que solo Dios podía salir a su socorro. Eso es algo que usted ya conoce. En medio de las dificultades que pasamos como seres humanos, ¿quién nos puede ayudar?
Seguramente un hermano nos puede hacer un favor. Seguramente un hermano nos puede ayudar en una cosa u otra. Pero realmente en medio de nuestras luchas, de nuestras dificultades, de nuestros tropiezos, de nuestras caídas, de nuestros aprendizajes con lágrimas, el Señor es el único que nos sale a socorrer, mis amados hermanos. Eso también pasa en la iglesia. No crea que las luchas que tiene usted como individuo, la iglesia no la tiene. No crea que las necesidades que usted tiene de pan en su casa como individuo, la iglesia no tiene necesidad. Claro que las tiene, hermanos. Y por esa necesidad la iglesia se reúne porque sabe que solamente Dios puede salir a nuestro socorro. ¿Qué fue lo que hicieron, pues, hermanos? Se unieron como pueblo para orar a Dios. Es lo que nos dice la palabra. ¿Es cierto? Fueron un pueblo vigilante porque leemos que como medida de seguridad pusieron guardas contra los malos de día y de noche. Pero en esencia, hermanos, oraron a Dios porque sabían que solamente Él los podía librar de las trampas y maquinaciones de los enemigos de la obra. Hermanos, pertenecer a una iglesia no es poca cosa. Si usted entra al local y luego se va del local, usted no sabe qué es ser parte de una iglesia. Usted comienza a entender qué es ser parte de una iglesia cuando usted viene a la iglesia, adora con la iglesia, convive con la iglesia, sirve con la iglesia, lucha con la iglesia y sufre con la iglesia. Y ora con la iglesia. Ahí comienza usted a entender qué es ser parte de la iglesia. Hermanos, llegamos a nuestro segundo punto. El primer punto es muy sencillo. Podría yo citarles ejemplos de los ejemplos del altar que Abraham construyó para invocar el nombre del Señor. Podemos hablar en ese contexto de una reunión de oración muy básica. Quizás de un culto de adoración muy básico. Nos podríamos hablar de ejemplos relevantes, pero no. Cada vez que llegue el lunes, usted dice, hermanos, espero que usted lo pueda ver. Bueno, primero me debo reunir para orar, porque pertenezco a una iglesia local que sirve, que proclama el evangelio, que es aborrecida por muchas, que es despreciado por otros, que es burlado por otros. Así que me debo unir a mi iglesia local, a orar a favor de mi iglesia local. Me debo unir a mi iglesia local en las reuniones de oración porque ahí, en esas reuniones, nosotros declaramos nuestra dependencia del Señor. No nos avergonzamos de ella. Me uno con mis hermanos porque hay evidencia del Antiguo Testamento de que esa era la práctica cuando el pueblo del Señor tenía una necesidad. Pero en segundo lugar, hermanos, ya venimos a la necesidad como tal. Seamos honestos. Nos reunimos, la iglesia se reúne porque lo necesitamos. Es una necesidad reunirnos para que como un solo hombre nosotros elevemos oraciones al Señor. Es una necesidad. En las reuniones de oración nosotros declaramos a los mil vientos, estamos necesitados de Cristo. Eso es lo que hacemos en las reuniones de oración. En las reuniones de oración, hermanos, nos reunimos como un solo hombre a clamar al Señor. Eso es lo que hacemos. Así que no solo nos congregamos para orar públicamente a Dios porque es algo bueno en sí, o porque es el ejemplo que observamos en el Antiguo Testamento, sino, y aquí tenemos que ser honestos, porque necesitamos pedirle al Señor todo lo que nos hace falta para honrarlo. Tenemos un Dios grande, mis amados. Tenemos un Dios que nunca nos ha defraudado. Ahorita hablábamos, tenemos un Dios fiel, a un Dios misericordioso para con cada uno de nosotros, a un Dios sumamente bondadoso, a un Dios que nos cuida como la niña de sus ojos, a un Dios que nos trata como su especial tesoro, a un Dios que nos provee todo lo que nos hace falta conforme sus riquezas en gloria, y no obstante, hemos sido hasta el día de hoy, somos y seremos hasta el regreso de Cristo un pueblo necesitado de Dios
y de sus favores inmerecidos. Siempre, hermanos. No importa cuánto nos provea el Señor en esta semana. No importa si la otra semana tendremos un local diferente. No importa, hermanos, lo que el Señor haga con nosotros. Lo que importa, hermanos, es que la iglesia jamás se olvide de que somos un cuerpo necesitado de la cabeza que es Cristo. De que somos un cuerpo necesitado de la gracia del Señor, hermanos. No somos un cuerpo autosuficiente. No somos un cuerpo que lo puede, ustedes lo conocen, separados de mí nada podréis hacer. Bueno, los días lunes nos congregamos para eso. Señor, estamos unidos para orar por lo que necesita la iglesia. Hermanos, es en este momento en el que debemos entender que las dificultades, las carencias, las adversidades y las necesidades son actos de la providencia de Dios que nos acercan a Él. Si uno tiene una necesidad, una carencia, una dificultad, lo último que deberíamos hacer es buscar, hermanos, cada uno de nosotros por separado a ver cómo aportamos. No, cuando hay ese tipo de cosas, la iglesia se debe unir para clamarle al Señor y que supla esas necesidades, mis amados hermanos. La oración corporativa es el oxígeno de la iglesia. Es el medio de gracia por excelencia mediante el cual se abren las compuertas de la gracia del Señor y de la provisión y se elevan muros de protección para la iglesia. Hermanos, no podemos dejar de mirar, de desear, de anhelar las promesas que hay en la Escritura para nosotros. Hermanos, por favor, no desprecie esta enseñanza. Si a usted le gusta más aprender de las Sagradas Escrituras en los estudios bíblicos y menos ir en las reuniones de oración, hermanos, hay algo que no está, y lo digo con respeto, hay algo que no está bien en usted. ¿Por qué? Porque es tan importante hacer lo uno tanto como lo otro. Usted obedece lo que va conociendo en la palabra. Así que los miércoles que usted se congrega para aprender de la palabra del Señor, no es para aprender y meterse todo lo que sabe en su cabeza. Es para aprender y pedirle al Señor la gracia para poner esas enseñanzas por obra. Y el lunes nos reunimos para pedir perdón por no haberlas puesto por obra, para pedir fortaleza para ponerlas por obra. A eso nos reunimos. Así que es tan importante, hermanos, aprender de la Biblia el día miércoles como doblar rodilla delante del Señor el día lunes. Hermanos, yo no sé si el dicho familia que ora unida permanece unida, eso no está en la Biblia, pero es algo bueno. Pero no sé si siempre se cumple, pero lo que yo sé que es verdad siempre es: iglesia que ora unida siempre será bendecida, hermanos. Una iglesia que se une para orar siempre recibirá bendiciones del Señor. Pastor, pues se reúnen 30, ¿qué diferencia yo puedo hacer? Hermanos, yo no le puedo decir qué diferencia usted puede hacer. Yo lo único que le digo es lo que dice la Escritura. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Si aunar esfuerzos con otros hermanos para clamar todos unidos el nombre del Señor, si usted sabe que eso es bueno, si usted sabe, a ver, alguien le toca por la mañana, ay, necesito un pitico de pan, usted se levanta y le da pan o galleta o mantequilla o lo que usted tenga en su nevera, y usted tiene una satisfacción: Señor, gracias que me permitiste hacer lo bueno con este necesitado. Hermano, acabamos de argumentar, la iglesia es un cuerpo necesitado. Y si usted puede hacer algo por la iglesia, sea fiel a Cristo y únase con la iglesia a orar. Eso sí se lo digo. Por favor, hermanos, abra su corazón a estas enseñanzas. Iglesia que ora unida es una iglesia obediente, y nosotros desde Deuteronomio estamos viendo clara bendiciones para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. Así que, hermanos,
estamos esforzándonos por obedecer al Señor, congregándonos para orar, y no pueden venir del Señor sino bendiciones. En consecuencia, creemos que una iglesia que deja de congregarse para orar es similar al niño necio que, rodeado de peligros miles que ni siquiera puede ver, le dice a su padre: soy capaz sin tu ayuda, puedo resolver solo, yo sé por dónde debo ir. O peor aún, no te necesito. Somos una iglesia necesitada, mis amados hermanos, y haríamos bien en obedecer al Señor como cuerpo y no dejar de congregarnos los días lunes, por favor. Como iglesia, entonces, nos congregamos para orar. Hermanos, ¿por qué oramos como iglesia? Si Dios no le hubiese dado ninguna comisión a la iglesia, escuche bien esto, si Dios no le hubiese dado ninguna tarea a la iglesia, si Dios no le hubiese pedido a la iglesia que hiciera nada, o si por el contrario Dios hubiese dicho: bueno, yo ya los salvé, quédense en casa tranquilos, no se metan en problemas, no se metan en líos, pues hermano, ¿a qué nos vamos a congregar si no hay nada? Pero Dios nos concedió tareas grandes, hermanos, y gloriosas además. Y el mero hecho de predicar el evangelio no es una cosa de poca monta, es una grande obligación, hermanos. Así que Dios nos concedió comisiones por cumplir, trabajos por hacer, batallas por librar, servicio que rendir, necesidades que solamente Dios nos puede favorecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, nos tenemos que congregar para orar. Porque en primer lugar, también, hermanos, la iglesia necesita ser perdonada. Tenga cuidado con eso, claro que sí. Ese tipo de oraciones la hace el pastor, no la hacen los demás para evitar que se vayan en sus cuestiones y saquen de su corazón cuestiones. No, ese tipo de oraciones la hace el pastor, pero la iglesia en ocasiones necesita ser perdonada. Cada iglesia, hermano, escuche esto, cada iglesia le falla al Señor, cada iglesia debajo del sol le falla al Señor. Usted no puede decir: yo conocí una iglesia que es impoluta, no hay ni un solo pecador. Usted no puede decir: esta iglesia en la que yo estuve, esa iglesia es perfecta, mi iglesia. No, hermanos, en toda iglesia hay pecado y toda iglesia le falla al Señor Jesucristo. Y un pueblo que entiende esto se rinde delante de Él en oración para suplicar ¿qué? Perdón y restauración. Hermanos, qué dicha que nosotros en esta iglesia podemos decir que hemos suplicado perdón y restauración y que hemos recibido del Señor eso, perdón y restauración en abundancia, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan si les nombro el pasaje, se acuerdan? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, aquí viene la bendición, yo oiré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué nos dice esto? Si mi pueblo se une para orar y para pedir perdón, allí estaré yo, perdonando a mi pueblo, restaurando a mi pueblo, fortaleciendo a mi pueblo, proveyendo a mi pueblo. Entonces, hermanos, ¿es bueno o no es bueno reunirnos? Claro. Hermanos, las iglesias nos reunimos en segundo lugar para ser fortalecidas. Las tareas y comisiones que Dios le ha asignado a la iglesia no son pocas y demandan esfuerzo y determinación. Los ataques de los enemigos de la obra exigen que la iglesia esté fortalecida, porque un pueblo débil es presa fácil del enemigo. Además, el servicio al Señor agota, hermanos. ¿Quién llega un domingo por la noche a su casa y dice: sí, llegamos, yo creo que todos llegamos gozosísimos, pero llegamos agotados, hermanos, llegamos cansados? Hermanos, debemos reunirnos para pedirle al Señor que nos fortalezca.
Porque es que es muy fácil ser mediocre, mis amados hermanos, y si usted quiere ser un cristiano mediocre, no tiene necesidad de orar. Si queremos ser una iglesia mediocre, no tenemos necesidad de orar. Pero no queremos ser una iglesia mediocre, queremos simplemente ser una iglesia bíblica que esté a la altura de las comisiones, de las tareas, de los encargos que el Señor le da a su iglesia. Proclame el evangelio, edifique a los hermanos, instruya al pueblo del Señor, haga una cosa, haga la otra, y necesitamos ser fortalecidos. Hermanos, pero nosotros somos como un pueblito. Luego, no solamente necesitamos ser perdonados, no solamente necesitamos ser fortalecidos, sino que en esencia nos congregamos para orar porque necesitamos que Dios nos cuide, hermanos. En vano velamos nosotros si el Señor, nuestro Dios, no es el que cuida de nuestra casa. Es bueno que velemos, es bueno que miremos, es bueno que estemos al pendiente, pero si el Señor no nos cuida, nuestros esfuerzos humanos son equivalentes a un cero, nada, hermanos. El enemigo de la obra no descansa, siempre está acechando, siempre está maquinando, siempre está amenazando, siempre quiere perjudicar, desanimar, dañar a la iglesia y detener la obra que Dios nos ha encomendado. Luego, como iglesia, nos congregamos para orar, para que el Señor nos cuide, hermanos, también, para que nos perdone, para que nos fortalezca, para que nos cuide, mis amados hermanos. Si Jehová no guardare la ciudad, dice, en vano vela la guardia. ¿Velamos? Sí, pero le pedimos al Señor, hermanos, que guarde esta casa, esta ciudad. Entonces, hermanos, nos congregamos como iglesia porque necesitamos ser perdonados, porque necesitamos ser fortalecidos para obedecer, porque necesitamos ser resguardados, pero porque necesitamos ser provistos también, hermanos. Necesitamos que el Señor nos provea, mis amados hermanos. Hermanos, de alguna manera somos los responsables del sostenimiento de la obra, pero es Dios el que en realidad sostiene la obra. Es cierto. Del cielo no bajan sobres, hermanos queridos. A cada uno de nosotros nos toca laborar y laborar duro y hacer un esfuerzo para la gloria del Señor y ayudar con el sostenimiento de la iglesia. Sí, eso es cierto. Nosotros somos responsables humanamente hablando, pero en realidad es Dios quien nos sostiene, hermanos. Es el Dios de los cielos el que le da salud a usted para trabajar y para aportar al sostenimiento de la obra. La iglesia se reúne porque Dios es su proveedor. Hermanos, entrar en detalles no es apropiado, pero se los digo por experiencia propia en esta congregación. Poner la confianza, no que nunca lo haya hecho, pero poner la confianza en que en la congregación hay ricos y que entonces la congregación va a estar bien es lo peor. Aquí tuvimos, ustedes no lo conocen, aquí tuvimos gente con 20 taxis, millonarios, que venían después de la oración porque no querían ofrendar. Aquí tuvimos ese tipo de personas, hermano. Y ni siquiera hablar de otras. Hablaré quizás en 10 años cuando ya no se acuerden de él. Pero aquí hubo gente millonaria, miserables para el sostenimiento de la iglesia. Miserables. Y ustedes ni siquiera se imaginan. Nosotros dependemos del Señor, hermanos. Maravilloso es el Señor. Y cuando se van estas personas, el pastor y los oficiales piensan, aquí quizás vamos a tener un bache. ¿Qué bache ni qué nada, hermanos? El Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y nuestra confianza está en el Señor que nos provee, mis amados hermanos. Así que nos reunimos también para reconocer nuestra dependencia económica del Señor, hermanos. Yo quiero, ya acercándome quizás al final, ¿quién sabe?
Yo no sé, y usted tampoco sabe. ¿Quién sabe si Dios no nos ha dado mayores bendiciones, mayor provisión, mayor instrumentalidad, mayor fortaleza, porque usted no asiste a las reuniones programadas por la iglesia? Si usted me puede probar a mí, pastor, mire, yo le explico. Bíblicamente hablando, yo le pruebo que mi ausencia de las reuniones de oración programadas por la iglesia no inciden de manera negativa en que la iglesia no tenga provisión, en que la iglesia no tenga fortaleza. Si usted me puede probar a mí eso, yo algún día me paro en el púlpito y me retracto de esta enseñanza que hoy presento delante de ustedes. ¿Quién sabe si el Señor no nos ha dado alguna bendición? Porque hay hermanos que aún no se congregan con nosotros en unidad, mis amados hermanos. No crea que la ausencia suya de una reunión. Entendemos, mis amados hermanos, mucho cuidado, porque en esta iglesia entendemos que hay personas que físicamente no pueden venir. En la iglesia entendemos que hay personas que están trabajando todos los días hasta las 8, 8:15, 8:30 de la noche. Yo lo conozco. Hay personas que están estudiando hasta tarde. Yo lo conozco. Yo no hablo, hermanos, de aquellos que físicamente no pueden venir. Yo no hablo de los adultos mayores que quisieran estar acá, pero que no pueden estar acá porque nadie los baja. Yo hablo es de gente como usted quizás y como yo, que vive a menos de 1 o 2 kilómetros, que tiene el bus pasando por el frente de su casa, que puede hacer un esfuerzo y contactar un Uber y no viene a reunirse con la iglesia. De esos hablo yo. No hablo de gente trabajando, hermanos. Dios conoce el corazón de los que trabajan y quieren venir. Yo hablo es de los que no, de los que pudiendo venir no vienen. ¿Quién sabe? No lo quiero, esto no es manipulación, le estoy haciendo una pregunta por la que yo mismo ni siquiera tengo la respuesta. ¿Quién sabe si Dios nos ha privado de una gran bendición porque usted no se une con nosotros a orar? ¿Quién sabe? Quizás algún día lo sepamos, quizás no. Pero no piense que su ausencia de una reunión de oración de la iglesia no afecta la congregación. Así que, mis hermanos, pidámosle al Señor que nos conceda la dicha de reconocerlo en nuestros caminos, de que cada vez que nos congregamos para orar, hermanos, somos conscientes de que sin su guía no sabríamos a dónde ir. Pastor, puede que tenga experiencia en una cosa y en la otra y sabiduría aquí y allá. No crean, hermanos. Sin la guía del Señor la iglesia no sabría a dónde ir. Sin la protección del Señor quedaríamos a merced de los enemigos. Hermanos, si el Señor no nos protege, ahí sí que sucedería lo que dijo Sanballat y Tobías el amonita. Cualquier zorra que se trepe les va a hacer daño. Pero no ha sido así. Sin la fortaleza del Señor no podríamos cumplir con nuestras responsabilidades. Sin la determinación, sin el celo por las almas, no podríamos salir a proclamar el Evangelio, hermanos. Sin provisión, no podríamos hacer mucho por el avance del reino. Sin ánimo, seríamos inconstantes en todos nuestros caminos. Así que, hermanos, nos congregamos como iglesia porque ese es el ejemplo que vemos en el pueblo de Dios del antiguo pacto y porque somos en esencia un pueblo necesitado. Pero, hermanos, yo no puedo terminar este sermón aquí. ¿Saben por qué? Porque todavía, creo que ya hemos hablado lo suficiente, pero todavía no hemos hablado de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y nosotros, ese es el tercer punto del bosquejo, y nosotros nos unimos para orar porque es una orden de Cristo. Porque es una orden de Cristo. Ustedes conocen lo que dice Mateo 18, 19 al 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidan, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a examinar el texto. Esta declaración de nuestro Señor Jesucristo
es hecha en el contexto de toda la iglesia reunida. Eso se lo dejo a usted como tarea en casa. Hay veces, hermanos, en los sermones no podemos salir con las minucias y los detalles. No, hay cosas que a ustedes les quedan de tareas. Como buenos bereanos, tienen que escudriñar en casa si lo que se dice aquí es una tontería, me excusan la palabra, o si es palabra de Dios en realidad. Este pasaje se da en el contexto de toda la iglesia reunida. El versículo 7, hermanos, de Mateo 18 nos recuerda: si no los oyere a ellos, está hablando en el contexto de la disciplina, dice, díselo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, tenlo por publicano y gentil. ¿Cuál es el punto? Todo lo que está diciendo el Señor lo está hablando en términos de la congregación reunida, de los miembros reunidos particularmente, pero de la iglesia reunida como tal. El texto no habla de algunos creyentes reunidos de manera voluntaria. El texto me habla de una iglesia reunida con un propósito particular, mis amados hermanos, que era el ejercicio de la disciplina. Así que en estas palabras no vemos, bueno, es que si 2 o 3 están reunidos, pues ahí estoy yo. No, en estas palabras vemos al Señor Jesucristo delineando de manera cuidadosa cómo debería deliberar la iglesia reunida. Entonces no podemos separar este contexto de la idea mental. La iglesia está reunida para un asunto. Y es en ese mismo contexto de la iglesia reunida que el Señor le hace 2 promesas a la iglesia. Ojo con esto, 2 promesas. Primero, la primera promesa que el Señor le hace a la iglesia reunida es la de respaldar las decisiones disciplinarias que tome la iglesia. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta es la primera promesa. Pero luego le hace una segunda promesa a la iglesia reunida. ¿Cuál es? Versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, me está hablando de la oración. Es la segunda promesa que Cristo establece cuando los creyentes se reúnen a orar, hermanos. La promesa es que el Señor bendecirá la iglesia y el Señor proveerá a una iglesia que se congrega para orar. Entonces, cuando leamos este pasaje, primero, Señor, aquí estoy viendo iglesia por todos lados. Aquí no estoy hablando de creyentes que se van de un lado para otro. Estamos hablando de iglesia. Lo primero que me dice es, cuando la iglesia se una y determine una disciplina, Él la va a respaldar. Y lo segundo que me dice es que en esa iglesia unida, congregada, todo lo que pidan, así la iglesia sea compuesta por 2 o 3, ahí se tiene que entender el punto. Esto no significa, donde 2 o 3 están por ahí. Por supuesto que donde 2 o 3 está, el Señor está en medio de ellos. Pero ¿no es cierto que también donde uno solo está, el Señor también le escucha? Por supuesto que sí. Entonces esto no me habla de cualquier cosa. Esto me habla de iglesias reunidas para orar, así sean 2 o 3. Cristo no está reunido o no está en medio de 2 o de 3. Cristo está con cada creyente y su espíritu en cada creyente. Ahí está la primera gran promesa de Dios en el Nuevo Testamento relacionada con las reuniones de oración. Pero el ejemplo de la iglesia primitiva, sin lugar a dudas, es de crucial importancia para nosotros, hermanos. Y para probar que las reuniones de oración no fueron reuniones esporádicas u opcionales, sino que fueron uno de los distintivos de las iglesias del Nuevo Pacto. La Escritura, hermanos, provee generosas pruebas de que la iglesia se reunía regularmente con el propósito de orar. De hecho, no mucho después de la ascensión de Cristo, nos encontramos con el glorioso pasaje de Hechos 1:14, que muestra claramente cómo era la vida en la iglesia neotestamentaria. ¿Qué dice Hechos 1:14? Todos estos, ojo con esto, perseveraban unánimes en oración. Aquí no estamos hablando de personas que
Ay, no, de personas que perseveraban unánimes en oración, hermanos. Por eso siempre se ha conocido al creyente desde el comienzo. Por eso siempre me lamento, pero por eso siempre se ha conocido al creyente desde el comienzo. A los creyentes, a las iglesias se les ha conocido. Porque dice, hermano, léalo usted en casa, perseveraban, es decir, no dejaban de, y dicen, ser unánimes en oración, es decir, perseveraban en estar unidos para orar. Así era la iglesia del primer siglo. Así que, hermanos, no podemos decir, quiero una iglesia bíblica, quiero una iglesia de verdad bíblica, y encuentra una iglesia bíblica donde nos reunimos los lunes y no, ya no quiero la iglesia bíblica. No, hermanos, ¿la quiere o no la quiere? Bueno, cada uno de nosotros decide. Espero que usted decida por lo que es bíblico. ¿Quiénes estaban reunidos orando? Los hermanos, ustedes conocen el resto. María, la madre de Jesús, con sus hermanos, los 120. Pero luego tenemos el mismo culto de oración con más personas. ¿Con cuántas? Bueno, hermanos, aquí viene una cifra tentadora, ¿qué vas a ver? 3.120, el primer culto de oración, 120 personas, quizás. Y el segundo, 3.120. Hermano, no le comience a buscar excusas y dónde se congregaron y alquilaron un estadio y alquilar. No nos importa, mis hermanos. Lo que la Escritura dice en Hechos 2:42 es que después del sermón de Pedro, todos los 3.000 que se habían unido a los 120, ¿qué decían? Perseveraban en las oraciones. Entonces no solamente ve un pueblo que después de la muerte de Cristo perseveraba en oración, sino que luego ve a un pueblo el día de Pentecostés que comenzó a ser conocido porque no dejaba de congregarse para orar. En derecho, eso se llama en inglés onus of responsibility, la carga de la responsabilidad, de la prueba. Cuando tú provees argumentos bíblicos, la carga de la responsabilidad de quienes dicen, Dios no me llama a congregarme, recae sobre usted. Hermanos, ¿es suficiente? Hay más. Porque es que me gusta, hermanos, porque es que la Escritura es clara y suficiente, hermanos. Otro ejemplo claro que provee la Escritura al respecto de las reuniones de oración en la iglesia neotestamentaria es registrado después de que Pedro y Juan fueran amenazados por el Sanedrín. Cuando esta situación se informó a la iglesia, ojo, la iglesia entendió que tenía la necesidad de reunirse para orar. ¿Qué hicieron? Reunirse para orar. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Es decir, oraron a Dios. Y ustedes vieron lo que oraron. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra de Dios. La pregunta, ¿escuchó el Señor la oración de la iglesia? Léalo en el versículo 31, hermano. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y oigan esto, lo que pidieron, eso se los dio el Señor. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, de cuántas bendiciones no nos hemos perdido como iglesia local. Cuánto denuedo necesitamos. ¿Por qué no nos reunimos a orar por denuedo, hermanos? Entonces eran las reuniones de oración, reunioncitas de menor importancia, no, mis amados. Eran reuniones en aquel entonces tan importantes como los cultos públicos de adoración a Dios. Pero hay más. Las reuniones de oración de la iglesia del Nuevo Pacto las vemos tiempos después. ¿Ustedes se acuerdan cuando Herodes detuvo a Pedro? Por allá en Hechos 12, hermanos. Hechos 12, capítulo 12, versículo 5, relata que cuando Pedro estaba custodiado en la cárcel, quiero que usted me diga, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Dice, la iglesia hacía sin cesar oración. Mientras él estaba allá, la iglesia que hacía, estaba congregada, haciendo sin cesar oración.
Hermanos, pregunta de nuevo. ¿Escuchó el Señor la oración de la iglesia? Hermanos, vemos 2 versículos después. Y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Ahí está la respuesta de la oración de la iglesia. Pastores, que Dios hoy no sea... Hermano, a nosotros no nos importa cómo Dios va a responder la oración. Si de una manera sobrenatural, no lo sabemos. Si de una manera ordinaria, no lo sabemos. Lo que nos incumbe es que somos llamados a orar con la convicción de que Dios va a responder, hermanos. Eso no es positivismo, eso es fe en Cristo, hermanos queridos. Sé que en el carismatismo nos enseñaron a orar mal y nos vendieron la oración como algo mágico. No obstante, hermanos, no podemos dejar de afirmar que en las oraciones de la iglesia de Dios, a menudo Dios responde de maneras grandes e inexplicables para nosotros. Bueno, ahí estaba, hermanos. Muchos estaban reunidos orando. Eso nos dice Hechos 12:12. Así que, hermanos, una iglesia que no ora es presa fácil, ya lo dijimos. Una iglesia que no ora por su pastor es una iglesia que de alguna manera sufrirá el inevitable debilitamiento del púlpito. Una iglesia que no ora por obediencia es una iglesia que se rendirá ante las opciones del mundo, del cristianismo, del menor esfuerzo. Una iglesia que no ora por paz será irremisiblemente una iglesia donde reinarán envidias, pleitos y comentarios. Una iglesia que no ore, que no desee almas para la gloria del Señor e instrumentalidad en la proclamación del Evangelio, será una iglesia estéril, será como un lago donde las aguas no se mueven. Hermanos, seamos conscientes, termino ya, de la gran responsabilidad que Dios le ha otorgado a la iglesia. Y Dios nos la otorgó no para que esa responsabilidad fuera como la carga inllevable sobre nuestros lomos y nos tumbara a tierra. Dios nos la concedió para que cuando sintamos el peso de la enorme responsabilidad que Él nos ha dado, clamásemos al Señor y le dijésemos: Señor, ayúdame, porque sin ti no puedo. Protégeme, porque no me puedo cuidar a mí mismo. Provéeme, porque de otra manera no te puedo servir. Quiera el Señor, hermanos, que por medio de este sencillo mensaje seamos movidos a hacer un esfuerzo razonable, no irracional. Irracional sería que su niño tenga fiebre y usted lo deje solo y se venga. Irracional sería que su papá esté en el hospital y usted no vaya a cuidarlo y venga a la reunión. Un esfuerzo racional es un esfuerzo donde nos toca hacer precisamente un esfuerzo. Tomar un bus, ponernos una chaqueta, tomar una sombrilla, venir, salir, pero son cosas racionales, son cosas que podemos hacer. Un esfuerzo irracional, usted diría, usted caminaría 6 kilómetros un domingo para venir a la iglesia. Yo no voy a decir sí o no, no lo voy a decir, pero quizás algunos de ustedes no lo hacían. Un día estuve en Cartagena y conocí una hermana en Cristo a la que le dio pena pedirle a la congregación los pasajes y que por 4 semanas caminó desde su casa a la iglesia 4,5 kilómetros y desde la iglesia a su casa 4,5 kilómetros. Lo hizo por 4 semanas. Si esa señora puede hacer esto, no veo aquí ninguno entre ustedes que no pueda hacer un esfuerzo racional por reunirse con la iglesia. Quiera el Señor, hermanos, por medio de este sencillo mensaje, mover nuestros corazones para comprender la centralidad de las reuniones de oración y para participar de ellas activamente.